Hola, ¿qué tal? Soy el profe Damián. Hoy te traigo un video tutorial que te servirá como introducción al programa Excel de Microsoft. En primer lugar, entonces debemos buscar el programa. Nos vamos acá a botón de inicio, escribimos Excel, ahí lo trae y le damos un clic. Seguidamente utilizaremos un libro en blanco y empezaremos a explicar a qué se refiere el programa de Excel. Muy bien. En primer lugar, es importante mencionar que este programa es una hoja de cálculo que fue desarrollada por Microsoft para los sistemas operativos Windows, también para Mac OS y Android. Muy bien. Quiero explicar en primer lugar las partes de nuestra pantalla principal, ¿verdad? En la que podemos identificar, por ejemplo, aquí arriba la barra de títulos, donde dice libro 1. Allí, una vez que le demos guardar el archivo, aparecerá el nombre el cual nosotros le daremos a nuestra hoja de cálculo. Después tenemos, por ejemplo, aquí los menús, ¿verdad? Las cintas, cada uno con sus herramientas. A medida que vamos dándole un clic, esto nos va mostrando las diferentes opciones que tenemos, ¿verdad? Entonces se llama cinta de opciones. Después tenemos, por ejemplo, em, el área de trabajo que viene a ser esto, ¿verdad? Tenemos las columnas, estas son las columnas que están etiquetadas con letras. Las filas podemos observar de este lado que están etiquetadas con números. Muy bien, ¿qué hay que tener en cuenta con respecto a Excel? Excel trabaja con columnas y filas. Entonces, la intersección entre ambas, es decir, columna y fila, vamos a hacer un clic aquí, por ejemplo, se llama celda. Y esta celda va a ser la celda B2. A partir de ahora, entonces, ese será el concepto que tendremos en cuenta. Trabajaremos con celdas. También podemos observar de este lado, está la barra de desplazamiento, la barra de estado, esto es zoom, ¿verdad? Ampliar, tipo de vistas aquí abajo, ¿sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, las hojas, ¿sí? Ahora tenemos hoja 1, si le damos aquí podemos tener hoja 2 y así sucesivamente. Es como si fuera un libro y cada uno tiene una hoja, ¿sí? Varias hojas, mejor dicho. Bien, entonces podemos iniciar haciéndolo primero. Vamos a tener en cuenta una serie de herramientas para esta práctica. Le llamaremos serie de relleno. ¿Qué significa eso? Pueden atender, por favor. Le damos a dar clic aquí en la primera hoja y vamos a escribir serie de relleno. Entonces, es como si fuera para darle una etiqueta. Yo voy a empezar. Me ubico en la celda B2 y empiezo a escribir el número 1. Enter. Me acerco allí, selecciono, ¿sí? Me acerco en este extremo inferior derecho, cuando aparece esta cruz, lo estiro hacia abajo y luego lo suelto. ¿Qué es lo que está haciendo? Copia eh, el mismo valor, pero yo lo que quiero es que haga una numeración. La serie de relleno, fíjense bien por favor. Entonces seleccionamos este combo, hacemos un clic y aparece serie de relleno, le damos allí. Es decir, no va a ser necesario escribir uno, 2 y así sucesivamente en el caso de que tengamos muchas filas. Esa es la forma de hacer relleno. Supongamos que queremos hacer de 2 en 2, entonces escribo el 2 y el 4, por ejemplo, puedo hacer. Selecciono ambos, estiro y él va tomando la secuencia del 2 y 4, 6 y 8 y así sucesivamente para que lo pueda ir haciendo. Voy a hacer del 5, el 5 el 10, lo que lo voy a mencionar, que va a ser de 5 en 5. Selecciono ambos, me acerco en esta esquina, estiro y ahí lo va haciendo. Bueno, esto se puede hacer con cualquier tipo de números. Si yo quiero copiar el mismo valor, entonces simplemente lo estiro para este lado y ahí copia, que es otra cosa. Muy bien, esto también trabaja, por ejemplo, con los días de la semana. Voy a escribir lunes, le doy un enter.
Yo podría escribir martes, miércoles, no, pero no hace falta, Excel lo hace solo. Me acerco de vuelta ahí, cuando aparece la cruz, lo estiro. Y ahí. Funciona también con los meses. Fíjense, enero. Selecciono la celda J2, estiro hasta diciembre allí y lo suelto. Bueno, esto es lo que se refiere a serie de relleno. Pasemos entonces a otra hoja que viene a ser la hoja 2. Yo le doy un clic, doble clic puedo hacer ahí y le voy a poner operaciones. Lo que voy a mostrar acá a continuación, mostrarle cómo funcionan las operaciones matemáticas, cómo se ingresan las fórmulas en el tema de Excel. Por ejemplo, vamos aquí en operaciones, se dan cuenta que van intercambiando, vamos en operaciones, vamos a escribir por ejemplo aquí suma, paso a la siguiente, acá voy a hacer resta, paso a la siguiente multiplicación y división, ¿sí? Allí más o menos. Voy a usar dos números, voy a usar el 10 y enter el 2. Yo mencioné que puedo estirar esto y se copia, ¿sí? En toda la celda. Puedo estirar y se copia en todas las celdas allí. Muy bien. ¿Cómo se introduce una fórmula dentro de Excel? Entonces yo le presiono siempre. Es igual, que se hace Shift, de acuerdo al teclado de ustedes. En mi caso es Shift, el número 0, ¿verdad? Es igual y yo le pongo, fíjense bien, selecciono el lugar o la celda donde está el primer valor, ¿sí? Que en realidad es C6. Ahí lo observo, ¿vieron? Entonces pongo el símbolo más, selecciono la otra celda que es C7, dice, observo acá, así mismo es, y le doy un Enter y ahí lo sumo. Voy a la resta que va a cambiar simplemente el operador matemático. Repito, entonces es igual, selecciono la celda de 6, el símbolo, y de 7, Enter. Me coloco de vuelta allí, es igual, E6 por, el asterisco en este caso, E7. Y entonces le doy un Enter. Observo el resultado, 10 por 2, 20, si está bien. Ahora para la división siempre es igual. Selecciono la celda del primer valor, le pongo el símbolo de operación, que es la división, y posteriormente le selecciono el siguiente valor y le doy un Enter. Entonces esa es la forma de cómo funcionan las celdas y ingresar los valores para realizar una operación con el símbolo es igual. Quiero mostrarles también lo que es un tema muy interesante, es el color de las etiquetas. Estas son las hojas y le vamos a dar un color, por ejemplo. Clic derecho aquí, color de etiqueta. Vamos a ponerle un color rojo. Vieron, me cambio aquí, queda así rojo. Voy aquí, voy en operaciones, clic derecho, color de etiqueta, le voy a poner un color naranja. Allí está, y así lo tengo. Voy aquí y se puede observar el cambio. Después tengo que guardar esto, voy a guardar, ¿sí? Yo lo voy a guardar simplemente en mi escritorio. Le pongo un nombre, prueba Excel, y luego le presiono el botón guardar. Y ahora quiero que observen acá arriba donde dice prueba Excel, quiere decir que ese ya está grabado, ese archivo. Bien, entonces ahora les voy a mostrar de cómo cambiar el tamaño de las columnas y de las filas, importante también. También vamos a aprender a cómo eliminar una fila o una columna que no me interesa. Entonces procedo a hacer lo siguiente, me coloco sobre la columna C, clic derecho, ancho de columna, ¿sí? Actualmente tiene un ancho de 10,78. Entonces yo voy a poner por ejemplo 12, le doy un Enter o el botón aceptar y ahí lo hace. Lo podemos hacer aquí ancho, ponemos 12, pero supongamos que tengamos muchas columnas que tienen que tener el mismo tamaño, entonces simplemente tengo que hacer lo siguiente, selecciono todo lo que quiero, le doy un clic derecho, ancho de columna y ahí le escribo 12. Entonces ese asumirá completo. Muy bien.
Eso es con respecto a las columnas, ¿sí? Vamos a ampliar, así selecciono todo. Ancho de columna le voy a dar 20, por ejemplo. Fíjense el tamaño, la diferencia que es ahora, ¿sí? Este es diferente a los demás. Bueno, hablemos ahora de las filas. Las filas, de la misma manera, se selecciona aquí, como se hacía la columna. Se hace un clic derecho y alto de la fila. Actualmente tiene 14, vamos a ponerle en 20. Ahí lo hizo 20. Y si yo quiero hacer para todas esas columnas, entonces voy, selecciono allí y clic derecho, alto, perdón, ahí vamos a seleccionar de vuelta, alto de fila y le ponemos 20. Entonces para todos, asume. De acuerdo, entonces esto como puedo ir mejorando. Yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, vamos a suponer que aquí tenía una columna creada y lo descubro que no es necesaria, entonces simplemente le doy acá un clic sobre la columna, clic derecho, eliminar, ¿sí? Se eliminó esa columna. Ahora, si yo tengo una fila en donde yo cargué una información y no me sirve, entonces de la misma manera selecciono de este lado aquí, sobre el número 11 aquí, clic derecho, eliminar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la forma de eliminar. Y puedo insertar una columna también. Me puedo poner entre la E y la F y puedo seleccionar aquí y le doy insertar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Inserta exactamente una columna con las mismas características que las que estaban a su alrededor. La misma manera, supongamos que fila, entonces me voy de vuelta aquí, quiero insertar ahí una fila en la intersección de ambas. Entonces clic derecho, insertar. ¿De acuerdo? Entonces eso es con respecto a las filas y las columnas. Muy bien, entonces nosotros podemos estos valores, esta tabla, ya podemos seleccionar completa, ¿sí? Y le asignamos acá los bordes. Le damos, por ejemplo, todos los bordes. Ahí está. Podemos seleccionar todo esto, de que sería nuestro título. Lo centramos, le damos negrita, por ejemplo, ¿sí? Esto yo procedo a eliminar simplemente aquí para dejarlo como estaba. Eliminar allí. ¿Sí? Entonces, yo por ejemplo quiero centrar también mis números. Centro allí. Luego le puedo poner también un color a mi celda. Por ejemplo, a esto selecciono. Voy a centrarlo también con esto. Y voy a ponerle un color gris. ¿Sí? Entonces también se puede hacer de esa manera el formato de los colores. Bien, también lo que puedo hacer es lo siguiente. Me coloco aquí, ¿sí? Voy a poner un título acá. Operaciones básicas. Enter. Selecciono porque quiero que sea un título de esto. Selecciono todo esto y voy a combinar y centrar. Entonces ahí de vuelta le doy negrita. Le puedo ampliar el tamaño. Puedo cambiar el tipo de letra también. Vamos a cambiar acá para que se vea diferente. O sea, un Arial. Le pongo 16. Se dan cuenta que a medida que puse el tamaño también aumentó el alto de la fila. Y a este le puedo poner así esto. Muy bien, entonces espero que le haya servido este video para introducción a Excel. Desde ya, muchas gracias.